Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con una oportunidad para hacerle remodelaciones a su casa y recibir créditos tributarios. El ejecutivo Ike Leggett anunció esta semana el lanzamiento de un nuevo sitio web por parte del Departamento de Permisos de Montgomery que detalla los incentivos de impuestos ofrecidos a los residentes que instalen mejoras en su hogar para apoyar a personas discapacitadas. Esto quiere decir que si usted hace remodelaciones en su hogar que incorporen, por ejemplo, rampas para la entrada de sillas de ruedas o barandas para el acceso de personas discapacitadas, usted recibe crédito en los impuestos que paga sobre la propiedad. Los arreglos también pueden ser tomando en consideración a personas de la edad avanzada o ancianos. La medida de otorgar los créditos tributarios fue implementada en el 2014 y usted puede recibir un crédito de hasta $2,500 por instalar medidas de acceso para discapacitados o ancianos en su casa. Para más información, visite el sitio web designforlifemc.org o llame al Departamento de Permisos al 240-777-6283. Y hablando de renovaciones y construcción, aquí una organización nacional que ayuda a personas de bajos recursos a hacer mejoras en su hogar. Rebuilding Together es una organización sin fines de lucro que de forma gratis asiste en reparaciones en el hogar a aquellos que son propietarios de vivienda y que son de escasos recursos. Recientemente celebraron el 25 aniversario de la entidad durante un desayuno en las universidades de Shady Grove. El capítulo local de Rebuilding Together reconoció a varios de los voluntarios y también donantes que han ayudado a sostener los esfuerzos de la organización. Para más información, visitar rebuildingtogethermc.org. Y el Consejo comienza la evaluación del presupuesto operacional para el año fiscal 2017 y sostendrá 5 audiencias públicas, donde ustedes, los residentes del condado, pueden llegar a dar su opinión sobre el presupuesto propuesto por el ejecutivo Ike Leggett. Las audiencias están pautadas para los días 5, 6 y 7 de abril. Se espera que al menos unas 150 personas testifiquen. Aquí los horarios de las audiencias y todas serán en el edificio del Consejo. Si desea participar, puede hacerlo inscribiéndose llamando al 240-777-7803. Todas las audiencias serán transmitidas por este canal de cable. El Consejo debe someter sus recomendaciones al presupuesto de Leggett y aprobarlo a fines del mes de mayo. Les recordamos que la elección primaria presidencial es el 26 de abril, pero aquí en Montgomery tendremos la votación adelantada. Esto quiere decir que usted puede ir a votar la semana del 14 al 21 de abril en 10 puntos diferentes a través del condado. No en el colegio electoral que le corresponde, pero en varios centros de votación, como por ejemplo el edificio cívico en Silver Spring o el edificio del gobierno en Rockville. Las urnas estarán abiertas esa semana desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Para más información sobre los centros de votación temprana, puede llamar al 240-777-VOTE o visitar 777vote.org. Y fue una gran celebración en el Centro Cívico de Silver Spring. Decenas de residentes del condado llegaron para compartir con los organizadores de los programas de hermanamiento de ciudades. Montgomery tiene vigente hermanamientos con ciudades en El Salvador, la China, Etiopía y la India.
En esta ocasión sirvió para que cada grupo étnico ofreciera una actualización de cómo avanzan los proyectos de colaboración entre el condado de Montgomery y cada una de las ciudades hermanas. El ejecutivo Ike Leggett estuvo presente durante el evento. En cuanto a El Salvador, el hermanamiento se realizó con el departamento de Morazán hace 4 años y el pasado mes de noviembre una delegación viajó de regreso a El Salvador a llevar $11,000 en efectivo, además de equipos donados para el hospital local, y también el condado de Montgomery donó 150 computadoras que fueron entregadas a las escuelas de Morazán. Cierra las puertas el Centro de Recreación de Wheaton. Ya la biblioteca también ha cerrado para abrir paso a la construcción del nuevo complejo que albergará la biblioteca y el centro de recreación. Durante la construcción se le pide a los residentes el utilizar cualquiera de los 20 centros comunitarios en el condado. Los más cercanos a Wheaton son el de Mid County en la Queensguard Road y el de Bauer Drive en Rockville. Se espera que la construcción de ambos edificios esté finalizada para el 2018. Para más información sobre los centros de recreación, puede llamar al 240-777-6840. Miren esta manera tan personal que utilizan los funcionarios de la ciudad de Rockville para darle las gracias a las empresas con sede en esa ciudad. La alcaldesa Bridget Newton, junto a concejales y miembros del Departamento de Desarrollo Económico, visitan negocios para entregarles un certificado y extenderle las gracias por escoger Rockville como su casa empresarial. Durante toda una semana, los funcionarios irán de puerta en puerta y visitarán un total de 52 negocios para darle las gracias personalmente. Este es el 11º año que dedican una semana para hacer el recorrido. Se estima que hay unos 9,000 comercios en Rockville que emplean a unas 70,000 personas. La presentación de un documental enfocado en la vida de 7 residentes locales que son veteranos de la Guerra de Vietnam fue todo un éxito. El film fue presentado en el Centro Cultural del Montgomery College en Silver Spring y consiste en una crónica de las experiencias vividas durante la guerra por parte de estos 7 veteranos. El documental, llamado Honor y Gratitud, fue una colaboración del Montgomery College y, según el productor, no se trata de la guerra, sino de la vida de los 7 veteranos y cómo sus experiencias los dejaron marcados para siempre. Después de la presentación, los veteranos contestaron varias preguntas y ampliaron en la narración de lo vivido durante esa guerra. Y en conmemoración del 50 aniversario de la Guerra de Vietnam, la agrupación Hijas de la Revolución Americana presentó una ofrenda floral en la plaza en memoria a los veteranos de guerra en el edificio del gobierno de Montgomery. También como parte de la ceremonia se reconocieron a varios veteranos de la Guerra de Vietnam. La Oficina de Protección al Consumidor de Montgomery se dedica a investigar y solucionar quejas por parte de los consumidores. Esta semana nos traen una alerta y consejos de cómo usted se puede proteger de convertirse en víctima de estafas relacionadas con las secuelas de desastres naturales. Ya sean tormentas de nieve, tormentas tropicales o tornados, cuando ocurre desastre, algunos contratistas inescrupulosos aparecen a su puerta para ofrecerle servicios de reparaciones. Bueno, la Oficina de Protección al Consumidor desea que usted esté muy vigilante para evitar ser estafado. Si algún contratista llega a su casa a ofrecerle servicio,
debe de indagar sobre esa empresa antes de contratarla para hacer el trabajo. Pídale pruebas de licencias y seguro. Si llega a su casa en un auto que no tiene logotipo, no tiene tarjeta de negocio y no tiene un sitio web que le pueda dar, es mejor que no le contrate. Y sobre todo, que no pague nada por adelantado y no entregue ningún tipo de dinero en efectivo. Siempre se recomienda que para cualquier trabajo que deba de hacer en su hogar, busque al menos 3 estimados. Para más información, puede llamar a la Oficina de Protección al Consumidor de Montgomery al 240-777-3636. La Gala Hispana del Ejecutivo del Condado de Montgomery se realizará el 22 de septiembre y, como de costumbre, en el Teatro Fillmore de Silver Spring. Les recordamos que esta es la gala hispana más grande de todo el estado de Maryland. El año pasado llegaron más de 1,000 personas a apoyar a los jóvenes latinos que fueron galardonados las becas. Con el apoyo del ejecutivo Ike Leger se recaudan fondos y cada estudiante seleccionado recibe una beca de $2,000. El año pasado, 77 estudiantes recibieron la beca y en este momento se están aceptando las aplicaciones. Para más información, visite montgomeryhispanicgala.org. Le invitamos a un simposio en el parque de Brookside de Wheaton, donde le enseñarán cómo diseñar jardines que sean preciosos y también tomen en cuenta medidas de conservación ambiental. Si le interesa la jardinería, la cita es el viernes 8 de abril desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Aprenderá y le inspirarán a crear proyectos de jardinería simples y lindos para su patio. Para más información puede visitar brooksidegardens.org. Hoy le presentamos a Jenna Loria, una niña de 7 años quien le salvó la vida a su padre. Resulta que el padre quedó inconsciente en el suelo de la casa. La niña lo vio y llamó al 911. La pequeña Jenna se mantuvo calmada, siguió las instrucciones de la operadora del 911 y también pudo darle los detalles de lo que ocurría y la dirección de su casa. Por eso, Jenna recibió la medalla del Everyday Hero o héroe del día. Le salvó la vida a su padre y con el reconocimiento pudo conocer al jefe de los bomberos de Montgomery, hacer un recorrido de las instalaciones del 911 y también conocer personalmente a la operadora que le contestó esa llamada. Y aquí otra niña galardonada. Rachel acaba de recibir el reconocimiento más prestigioso entregado por la Asociación Girl Scouts de América, el Gold Award o Premio de Oro. Unas 4,000 Girl Scouts califican para este galardón y solo 200 lo reciben. La jovencita fue agasajada en su escuela, la escuela secundaria Gaithersburg. Recibió el premio por producir un anuncio que despierta conciencia sobre una enfermedad genética donde la persona no tiene el cromosoma 20. Resulta que ella sufre de esta extraña enfermedad y preparó el anuncio como modo de informar sobre esta rara condición médica. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov. O para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado.